¿Qué sucede cuando la fe deja de ser un acto íntimo y se convierte en un mecanismo de poder? ¿Cómo se transformó un mensaje de liberación en un sistema de control masivo? En el origen de esta historia emerge un proceso deliberado de moldear conciencias desde la infancia. Cuando un orador en la antigua Roma elevó la cruz sin que las multitudes supieran cuestionar su significado, comenzó un experimento social que cambiaría el curso de la humanidad. La semilla de la creencia germinó en un terreno abonado por el miedo, la ignorancia y la promesa de un más allá benigno, y con el paso de los siglos se convirtió en un árbol gigantesco cuyas raíces abrazan los rincones más recónditos de la mente colectiva. En los albores del imperio, la figura de Constantino no fue solo la de un caudillo convertido, sino la de un ingeniero político que supo usar el cristianismo para unificar y legitimar su poder. ¿Era la conversión un acto de fe genuina o la estrategia de Cayo Julio para consolidar fronteras? El Concilio de Nicea no fue un simple debate teológico, sino una asamblea donde se dictaron las bases de una doctrina oficial capaz de silenciar voces discordantes. Aquellos que osaron alzar cuestionamientos fueron etiquetados como herejes, proscritos del ámbito social y condenados al ostracismo. ¿Acaso la verdad requiere unanimidad o el silencio de sus críticos? Con cada decreto, el dogma se estructuró como una jaula lingüística, palabras inamovibles, respuestas cerradas, vías únicas de interpretación. El cristianismo, originalmente una secta marginal, se transformó en la columna vertebral de reinos y dinastías. La evangelización dejó de ser una propuesta de amor redentor y se erigió como una maquinaria implacable de asimilación cultural. ¿Puede el genuino anhelo de espiritualidad sobrevivir cuando se clausura la duda y se persigue al disidente? ¿Qué queda de libertad cuando la fe se impone por decreto imperial y con espada en mano? Durante la Edad Media, el miedo al más allá se convirtió en moneda de cambio. La promesa de indulgencias vendidas al mejor postor transformó la culpa en un producto comercial. Iglesias decoradas con murales de fuego y demonios aterradores funcionaron como salas de tortura moral masiva. La herejía, entendida como peligro político, se castigó con la hoguera y la expropiación de bienes. ¿Cómo asimilar la imagen de un Dios amoroso con la crueldad de un tribunal religioso? ¿Es posible reconciliar el mensaje de compasión con la realidad de una Inquisición que ejercía terror sistémico? Las catedrales góticas, con sus vitrales multicolores y gárgolas amenazadoras, no solo eran templos de devoción, sino monumentos a la dominación psicológica. Cada vidriera contaba historias de condenación eterna y salvación exclusiva, grabando en la mente del fiel la certeza del castigo. ¿Qué ocurre cuando el arte sagrado se convierte en propaganda emocional? ¿Puede la belleza arquitectónica enmascarar la brutalidad de un sistema que amputaba el pensamiento crítico? Con la llegada del Renacimiento y la imprenta, surgió un resquicio de libertad. La difusión de textos prohibidos y la reinterpretación de los antiguos sabios. Voltaire, Hume y otros encenderían la chispa de la Ilustración, cuestionando la autoridad eclesiástica. Sin embargo, el poder establecido se aferró a la fe como único baluarte contra la razón desbocada. Fue entonces cuando apareció Arthur Schopenhauer, un pensador marcado por el escepticismo y la influencia de la filosofía oriental, decidido a diseccionar la fe con la precisión de un cirujano. Schopenhauer entendió que la religión organizada no buscaba la verdad, sino la perpetuación de un mito conveniente. A través de su obra, mostró cómo las abstracciones metafísicas se convierten en muros infranqueables para la mente. El velo de Maya no es solo una metáfora oriental, sino la barrera que el dogma alza para impedir que la conciencia vea la realidad tal como es. ¿Por qué tememos la incertidumbre cuando abrazamos la ilusión como refugio? ¿Es más amable una verdad dolorosa que la ternura hipócrita de una mentira piadosa? El fervor religioso, según Schopenhauer, transformó al hombre en un autómata.
repite oraciones sin entender su sentido, reza por conveniencia social y teme a un castigo que quizá no exista. La fe, despojada de su promesa de liberación, se revela como un mecanismo de obediencia que suprime el pensamiento libre. ¿Es posible alzarse contra una institución que ha creado santos y demonios para proteger sus cimientos? ¿Cómo derribar un sistema que convertía a la duda en pecado capital? Hoy, al mirar hacia atrás, podemos rastrear las huellas de este proceso de cooptación mental. Desde los púlpitos romanos hasta los púlpitos modernos, la estructura de poder se sostiene sobre la égida de lo incuestionable. La religión organizada, lejos de ser una búsqueda espiritual, se erige como un manual de instrucciones para controlar voluntades. Schopenhauer no ofrecía un sustituto dogmático, sino un llamado a la responsabilidad individual, la valentía de preguntarse ¿qué creo y por qué lo creo? Al sumergirte en esta exploración, enfrentarás los fantasmas de una herencia milenaria, la niñez instruida en rituales sin respuestas, la culpa transformada en mercancía, la razón encadenada por la promesa de un cielo ficticio. ¿Estás dispuesto a desmantelar las bases de esa ilusión? A descubrir si la evangelización fue el primer paso hacia un lavado cerebral masivo. Solo quien ose cuestionarlo todo, sin temor a quedar sin consuelo, podrá vislumbrar la libertad que Schopenhauer defendió con tanta vehemencia. La Reforma protestante estalló como un rayo que partió el cielo de la fe medieval, la crítica más devastadora al monopolio religioso. Martín Lutero clavó sus tesinas no solo en la puerta de una iglesia, sino en la conciencia de una Europa adormecida. ¿Podía una Biblia traducida al idioma del pueblo resquebrajar los muros de la ignorancia? ¿Cómo un hombre común, armado únicamente con tinta y pergamino, desató una avalancha que cuestionó la mediación sacerdotal? Cada palabra impresa cortó la cadena que ataba al creyente al clero, pero a la vez encendió guerras sangrientas por el control de las almas. El emperador Carlos V y las potencias católicas se alzaron en defensa del statu quo, dando lugar a la contrarreforma. El Concilio de Trento estableció un nuevo dogma inflexible, reforzó la Inquisición y perfeccionó la maquinaria de adoctrinamiento. Catecismos uniformes, rituales repetitivos, confesiones monográficas. ¿Era acaso posible calmar la sed de libertad con más normas? ¿Podía la obediencia coaccionada restaurar la creencia genuina? Sin embargo, la fe oficial encontró en la rigidez su fortaleza, creando comunidades homogéneas que no toleraban la otredad de la duda. En el Nuevo Mundo, la evangelización se convirtió en un instrumento de conquista. ¿Cómo un símbolo de amor y salvación sirvió para justificar la espada y la conversión forzada? Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, se adentraron en junglas y desiertos con cruz y sardina en una mano y fusil en la otra. Las lenguas indígenas fueron reemplazadas, sus dioses arrinconados, sus mitos sepultados bajo el aliento de un dios extranjero. ¿Fue la conversión una liberación espiritual o el primer paso hacia el genocidio cultural? ¿Puede llamarse redención a la imposición violenta de creencias? El siglo XVIII alumbró luces de razón, pero la fe no se rindió. Mutó, se adaptó, se hizo sinónimo de identidad nacional. En Inglaterra, el anglicanismo se vinculó al poder real. En Francia, la revolución atacó primero a la Iglesia para luego erigir el culto a la razón. ¿Fue la fe la causante de las tiranías o la oposición moral a la tiranía? La pregunta, en manos de Schopenhauer, revela la contradicción de un dogma que se proclama opuesto al poder, pero se alía con él cuando corre peligro. Al aparecer los medios masivos, prensa, radio, televisión, la evangelización adoptó nuevas armas: la imagen fija, el sermón radiofónico, la televisión satelital. ¿Cómo influyen los colores, la música edificante y las sonrisas ensayadas en la conversión voluntaria? Las megaiglesias norteamericanas inventaron un espectáculo religioso: pastores estrella, merchandising piadoso, diplomados en teología de mercado. La fe se vendía como cualquier producto de consumo.
¿Puede considerarse genuina una espiritualidad envuelta en publicidad? ¿Es la experiencia mística un encuentro con lo sagrado o un recorrido guiado por el marketing? Schopenhauer no estuvo ahí para ver estos cambios tecnológicos, pero su diagnóstico es implacable. La voluntad de creer se alimenta de todo artificio que atenúe la conciencia de la propia finitud. El dogma viraliza la ilusión de un consuelo eterno y la mentalidad de rebaño se fortalece cuando la duda se compra a precio de entretenimiento. ¿Será la modernidad, con sus luces y pantallas, el mayor laboratorio de lavado cerebral? ¿O cada generación necesita reinventar sus propias jaulas mentales con nuevas herramientas? Al profundizar en estos episodios, se revela un patrón inalterable. Cada avance en la comunicación de masas ha servido para recalibrar los mecanismos de control mental. Desde el pergamino hasta el satélite, la fe organizada demuestra su capacidad de adaptación, algo que Schopenhauer interpretaría como la supervivencia de la ilusión más útil para el poder. ¿Estamos preparados para desenmascarar este proceso y enfrentarnos a las consecuencias de una libertad que puede dejar el espíritu desnudo? La travesía apenas comienza. La transición hacia la modernidad vino acompañada de la descomposición de los viejos cimientos teológicos. La ciencia alumbró explicaciones que ya no requerían de milagros ni profecías, y el hombre comenzó a sentirse dueño de su propio destino. Sin embargo, ese despertar racional no extinguió de raíz la urgencia de lo trascendente. ¿Cómo explicar el deseo de eternidad cuando la razón insiste en mostrar finitud? Fue en ese cruce donde surgió Arthur Schopenhauer, en medio de una Europa dividida entre el fervor póstumo de la Ilustración y el resurgir romántico de la mística. Él observó con recelo cómo las certezas religiosas se adaptaban a los nuevos dogmas políticos y filosóficos, transformándose en simples revestimientos para las voluntades de poder. Schopenhauer nació en Danzig en 1788, en una familia acomodada que albergaba conflictos religiosos y comerciales. Aprendió temprano el precio de la fe impuesta, escuchó sermones entre disputas familiares y presenció cómo creencias encontradas podían fracturar vínculos más fuertes que la sangre. ¿No es esa fractura una señal de que la religión, lejos de unir, divide? Al exiliarse en Frankfurt, se sumergió en las obras de Kant, en los Upanishads hindúes y en la tragedia griega, forjando un pensamiento donde el sufrimiento y la voluntad eran el núcleo de toda existencia. Para él, la moralidad cristiana no nacía de la compasión, sino de una negación de la vida que buscaba aturdir la voluntad para domesticar al hombre. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer disecciona la fe metafísica con la frialdad de un analista. La providencia divina, afirma, no es más que un recurso lingüístico para atribuir sentido al caos. ¿Puede un Dios omnibenevolente justificar el dolor inconmensurable del mundo si todo está escrito en un plan divino? ¿Por qué hay suicidios, desastres y guerras? Para Schopenhauer, el cristianismo transformó la culpa en un instrumento de autorregulación. El creyente aprende a odiarse a sí mismo para comulgar con una figura salvadora. La verdadera liberación, postula, no está en la fe ciega, sino en el reconocimiento de la voluntad que consume al individuo y en el impulso de trascenderla mediante la compasión activa. Su crítica alcanza su punto más agudo cuando examina la retórica evangélica, parábolas que en lugar de iluminar, confunden, promesas de paz que generan ansiedad por no cumplirlas. ¿Qué esperanza es esa que solo alivia con la condición de sumisión? Schopenhauer describe la plegaria como un intercambio interesado, un contrato emocional donde el individuo ofrece su obediencia a cambio de consuelo. Pero ese consuelo, si es legítimo, necesita cláusulas ni amenazas de condenación. El adiestramiento espiritual se convierte en un trueque desigual, la renuncia al juicio propio por la ilusión de salvación. El pensamiento de Schopenhauer no murió con él, reverberó en Nietzsche, quien tomó su experiencia del velo de Maya para afirmar que Dios estaba muerto, y en Freud,
que vio en la religión una neurosis colectiva. No es sorprendente cómo un crítico del dogma inspiró tanto a quienes lo consideraban herejes. En el siglo XX, moviéndose entre guerra y revolución, su voz cauteló el eco de la fe masiva, mostrando que la adoración sin cuestionamiento es la antesala del autoritarismo. Las ideologías políticas, religiosas o mediáticas comparten el mismo engranaje, la promesa de un propósito supremo a cambio de la voluntad individual. Hoy, ante el auge de las sectas autoayuda y los pastores televisivos, Schopenhauer sería un iconoclasta. Señalaría que los fastos neopentecostales no son más que rituales de mercado, donde el sermón se convierte en show y el milagro en espectáculo. ¿Por qué buscamos la trascendencia en quien vende certidumbre barata? Él nos retaría a sostener la contradicción de nuestra propia existencia, a tolerar la incertidumbre sin recurrir a la manta cálida de un dogma conveniente. Con este panorama, la historia revela un pulso constante entre la sed de eternidad y el miedo al vacío. Schopenhauer, con su bisturí filosófico, separa la ilusión de la esencia y nos invita a mirar el alma sin velos. El reto final: aprender a convivir con la nada aparente, descubrir en la duda el territorio más fértil de la libertad. Solo entonces entenderemos si la evangelización fue un camino de búsqueda espiritual o el primer paso de un lavado cerebral monumental. La ciencia moderna irrumpió con su método empírico y despojó al milagro de su aura impenetrable. ¿Qué sucede cuando los fenómenos del mundo se explican sin invocar lo divino? Al demostrar que la peste no nace de un castigo celestial, sino de un bacilo microscópico, se tambaleó la autoridad que justificaba el dolor como expiación. La razón pasó a ser contrapoder y la fe, bajo presión, debió redefinir su territorio. Ya no bastaba la experiencia mística para convencer, sino que el discurso religioso tuvo que recurrir a alegorías más sutiles, a metáforas que escaparan al escrutinio científico. ¿Puede un relato metafísico sobrevivir si no resiste el enjuiciamiento de la observación? La crisis epistemológica abrió grietas por donde se filtró la semilla del escepticismo. Ese escepticismo, sin embargo, no emergió en un vacío político. El Estado-nación buscó el laicismo como garantía de unidad. Separar la catedral del palacio devolvía al individuo la posibilidad de creer sin coacción, pero también lo lanzaba a la soledad moral. ¿Cómo orientarse sin un centro trascendente? El humanismo, heraldo de la dignidad humana, propuso la responsabilidad personal como nuevo fundamento ético. El hombre debía convertirse en legislador de su propia conducta, en maestro de su destino. Pero esta emancipación exigía coraje. Afrontar la incertidumbre sin el salvavidas de las promesas eternas. ¿Estábamos dispuestos a asumir el riesgo de existir sin redención preestablecida? En paralelo, surgieron voces filosóficas que profundizaron la herencia de Schopenhauer. Kierkegaard reivindicó el asalto de fe como acto existencial, y Tolstoy adoptó la pobreza evangélica como crítica radical al confort religioso. Aunque rechazaron la fe dogmática, no renunciaron a la dimensión espiritual. Buscaron reencontrar lo sagrado en la autenticidad del individuo. ¿Es posible un encuentro con lo divino despojado de instrumentos de poder? La respuesta variaba según la escuela, pero todas coincidían en una cosa: la moral no nace de un decreto celestial, sino de la conciencia viva. Con la industrialización, la fe ganó nuevos templos, fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. La religión social emergió para canalizar el desarraigo y la injusticia. Movimientos como el teísmo social en el protestantismo inglés o el catolicismo restauracionista en Francia, ofrecieron programas de reforma social bajo el manto divino. Pero cuando la promesa de justicia no se cumplía, los fieles volvieron la mirada hacia líderes carismáticos que vendían utopías igualitarias. No repetimos la misma dinámica de suplicio y esperanza. La fe se convertía en un contrato político, obediencia a cambio de bienestar comunitario.
un nuevo lavado cerebral disfrazado de compromiso social. Ya entrado el siglo XX, las guerras mundiales y las revoluciones ideológicas revelaron lo que Schopenhauer presintió. La adoración ciega conduce al autoritarismo. El fascismo y el comunismo reutilizaron símbolos religiosos, himnos, mitos fundacionales, mártires, para construir rituales masivos. El totalitarismo secular no fue más que la religión secularizada de la filosofía política, y al otro lado, la Iglesia intensificó su proselitismo, fundando radios, periódicos y escuelas para recuperar terreno perdido. ¿Dónde quedaba la auténtica liberación del espíritu cuando las ideologías se vestían de sacramentos? En la era digital, la evangelización redefine sus métodos. Criptomonedas en ofrendas electrónicas, apps que guían la oración con recordatorios push, influencers que transmiten devociones en vivo. El algoritmo detecta tus necesidades emocionales y te dirige a contenidos que refuerzan tus creencias, multiplicando el efecto de cámara de eco. ¿Estamos conscientes de que, en lugar de explorar, estamos confirmando lo que ya nos enseñaron a pensar? La nueva catedral es una pantalla táctil y el sermón llega en fragmentos de 15 segundos. El lavado cerebral se adapta. Ya no exige devoción presencial, sino clics y me gusta. Mientras tanto, florecen pseudo-espiritualidades que reciclan prácticas ancestrales, yoga descontextualizado, retiros de silicio en medio del desierto y rituales chamánicos en coworkings urbanos. Todo se vende como reconexión, pero muchas veces es un simulacro sin raíz, un dogma marketeado con hashtags. ¿Puede la búsqueda de trascendencia transformarse en otro producto de consumo? La línea entre iluminación y distracción es tan difusa como la interfaz de una app de meditación que cobra suscripciones mensuales. Este panorama revela que el verdadero desafío no es abolir la fe, sino cultivar el discernimiento, aprender a distinguir entre creencias heredadas y convicciones propias. Schopenhauer no nos insta a un nihilismo seco, sino a un despertar consciente, a reconocer la voluntad que impulsa nuestros anhelos y a liberarnos del condicionamiento milenario. Solo así podremos trazar un nuevo horizonte donde la espiritualidad nazca del cuestionamiento permanente y no de la repetición acrítica de promesas ajenas. La neurociencia ha empezado a desvelar los circuitos cerebrales que alimentan la fe. La actividad en la corteza prefrontal, el sistema límbico y el circuito de recompensa se sincronizan cuando el creyente experimenta éxtasis místico. ¿Estamos ante la prueba de que la experiencia religiosa es solo un cableado neuronal? ¿O es posible que la biología nos brinde un atajo para trascender siempre que lo reconozcamos conscientemente? Schopenhauer hubiera sonreído. El velo de Maya se convierte aquí en sinapsis y la ilusión divina revela su infraestructura fisiológica. Comprender los sesgos cognitivos, la tendencia a buscar patrones, la aversión a la ambigüedad, nos ofrece las herramientas para no ser manipulados por promesas de revelaciones y señales celestiales. En paralelo, los algoritmos de las redes sociales se han convertido en nuevos púlpitos digitales. Muestran contenido diseñado para enganchar la emoción y reforzar creencias preexistentes. Cada me gusta alimenta cámaras de eco que multiplican la ilusión de verdad única. ¿Puede haber diálogo cuando los interlocutores ven mundos distintos en la misma pantalla? El lavado cerebral actual no exige libros prohibidos ni plazas de mercado. Se basa en líneas de código. La pregunta que Schopenhauer lanzaría al aire sería brutal. ¿Qué tan libres somos si nuestras convicciones surgen de un feed personalizado y no de un cuestionamiento auténtico? El resurgir del fundamentalismo religioso y secular demuestra que los dogmas mutan, pero no mueren. Adoptan banderas étnicas o identitarias y se afianzan en el miedo al otro. Patriotas que empuñan Biblias al mismo tiempo que proscriben lenguas indígenas. Partidos políticos que ofrecen redención nacional, prometiendo la exclusión del hereje moderno. El inmigrante, el científico, el distinto.
¿No es esto la misma lógica de la jaula lingüística de antaño con estandartes nuevos? Schopenhauer advertiría que el odio al disidente es la reacción natural de una voluntad colectiva amenazada por la duda. En la era de la posverdad, las conspiraciones espirituales florecen como hongos en terrenos enmohecidos. Templos secretos que prometen gnosis exclusiva, linajes ocultos que despiertan al iniciado a través de retiros de moda y criptomonedas santificadas. Todo se vende con la promesa de acceso a verdades que la élite oculta. El creyente moderno se convierte en un cliente dispuesto a pagar tarifas elevadas por seminarios que garantizan iluminación instantánea. ¿Puede la verdad ser mercancía y al mismo tiempo liberadora? La respuesta de Schopenhauer sería un golpe de bisturí. La autenticidad no se compra, se forja en la confrontación valiente con la propia ignorancia. Frente a este panorama, el gran desafío es restablecer el sentido de responsabilidad individual, educar la mirada crítica, fomentar el hábito de la duda constructiva y cultivar espacios de diálogo donde la discrepancia no sea pecado, sino la fuerza motora del conocimiento. ¿Estamos dispuestos a reemplazar el dogma por la conversación racional, el milagro por la evidencia, el miedo por la curiosidad? Aprender a convivir con preguntas sin respuestas definitivas puede convertirse en el acto más revolucionario de nuestro tiempo. El verdadero acto de fe en la humanidad y en su capacidad de liberarse de cualquier lavado mental. El legado de Schopenhauer resuena con fuerza en el estruendo existencialista de Nietzsche y Sartre. La muerte de Dios abre un abismo en el que el hombre debe erigirse como arquitecto de su propio destino. ¿Cómo enfrentarnos al vértigo de la libertad absoluta cuando ya no existe un plan cósmico que lo justifique todo? El superhombre nietzscheano nace del tormento de reconocerse sin amo ni mandato divino. La angustia sartreana brota al comprender que estamos condenados a ser libres. Esa libertad radical, proclamada como imperativo moral, encierra un desafío brutal: asumir la responsabilidad de cada pensamiento y acto sin apoyo celestial. ¿Es posible renunciar al consuelo de las certezas preestablecidas y aún así hallar un sentido duradero? El existencialismo seculariza el impulso religioso, convirtiendo el compromiso ético en acto de fe en la propia voluntad. Junto a la estela de este linaje crítico surge la espiritualidad secular. Mindfulness, humanismo y las corrientes New Age pueblan los espacios vacíos dejados por la teología tradicional. Podemos hallar trascendencia en la atención plena si olvidamos la tradición de siglos. La meditación descontextualizada llega envuelta en logos de bienestar, retomas chamánicas sin raíces y retiros masificados donde la promesa de iluminación se negocia con tarifas de 5 cifras. El humanismo laico pregona la dignidad de la persona sin intermediarios, pero a veces olvida que la compasión sin ritual puede fracasar en la práctica comunitaria. ¿Puede la ética secular sostener la misma fuerza cohesiva de los mitos ancestrales? ¿Es la búsqueda interior un camino de emancipación o un nuevo espejismo ideológico? La revolución digital da paso a la tecnoreligión. La inteligencia artificial se erige como nuevo oráculo y los algoritmos dictan qué creemos y cómo lo expresamos. Los bots de conversación espiritual prometen guía personalizada. Las redes neuronales recomiendan salmos de autoayuda en base a nuestro historial de clics. ¿Qué sucede cuando depositamos nuestra fe en códigos que cambian cada noche? El transhumanismo vislumbra un más allá tecnológico, donde la conciencia se sube a servidores globales y se distribuye como software. Los tokens religiosos en blockchain garanticen certificados de salvación digital. ¿Estamos frente al pináculo de la libertad de creer o frente al lavado cerebral definitivo disfrazado de progreso? Schopenhauer hubiera visto en estas devoluciones de la ilusión sofisticada. El velo de Maya torna ahora en matriz de datos. Frente a estos fenómenos emerge un último bastión de resistencia: la educación crítica
y la agencia digital. Aprender a detectar falacias, a cuestionar fuentes, a dialogar con la discrepancia es el nuevo sacramento. Podemos cultivar comunidades que celebren la duda y no la uniformidad, proyectos de código abierto, enciclopedias colaborativas y foros de debate se presentan como catedrales horizontales, donde el conocimiento no se impone, sino que se construye colectivamente. La libertad intelectual deviene acto revolucionario. Renunciar al confort de las certezas para abrazar el riesgo creativo del no saber. ¿Estamos dispuestos a sostener esta forma de vida inestable? Solo así, con la valentía de admitir nuestra ignorancia, podremos escribir la última página de esta historia. Una humanidad capaz de elevarse sin renunciar a la pregunta esencial que Schopenhauer nos dejó como herencia. El neopaganismo digital ha convertido los foros en nuevos altares, comunidades virtuales que celebran rituales con avatares en línea, cruces luminosas de neón y cánticos de bits. ¿Puede la conexión anónima de miles de pantallas sustituir el fervor de una congregación física? ¿Qué tan profunda es la experiencia cuando el ritual consiste en reaccionar con un emoji sagrado? Este culto electrónico rehúye la teología tradicional y adopta runas de código abierto, consagrándose en Discord y en tokens no fungibles que garantizan estatus divino. La espiritualidad corporativa se infiltra ahora en la oficina. Programas de bienestar se visten con mantos de meditación trascendental, aplicaciones que prometen iluminación en intervalos de 5 minutos y conferencias motivacionales que sugieren que el verdadero milagro es la productividad. ¿Puede una sesión de respiración guiada curar el vacío existencial? ¿Es auténtica la devoción cuando el gurú recibe comisión por cada suscripción? La empresa contemporánea ofrece misas de marca y bautizos de producto, borrando la línea entre salvación personal y retorno de inversión. La política se ha transformado en una nueva teología de masas. Líderes carismáticos pronuncian sermones en mítines que se parecen más a ceremonias sacras, rodeados de estandartes y himnos que invocan el destino nacional. ¿Cuánto debe un votante sacrificar de su juicio crítico para pertenecer al rebaño? Los discursos populistas incorporan catecismos de odio hacia el otro, creando herejes modernos a quienes arremeter con plegarias de censura. El mitin electoral funciona como un campamento expiatorio, donde la fe en el líder se vende como garantía de prosperidad moral. El auge de las cruzadas identitarias exhibe la transformación del tribalismo en cismas sectarios, banderas de colores, himnos de comunidades excluyentes y dogmas de pureza cultural. ¿Hasta qué punto la identidad puede revestirse de sacralidad sin volverse instrumento de opresión? Se promulgan excomuniones modernas contra quienes cuestionan la ortodoxia identitaria, sustituyendo la Inquisición medieval por linchamientos digitales en redes sociales. La discrepancia se etiqueta de herejía y la diversidad de pensamiento se convierte en blasfemia. La emergencia de la ecoespiritualidad presenta el cambio climático como un apocalipsis profetizado, con gurús verdes que predican desde púlpitos de bambú y ceremonias de ofrendas simbólicas a la Tierra Madre. ¿Puede el miedo ambiental convertirse en nuevo látigo doctrinal? La culpa del consumidor se instituye como sacramento cotidiano, un castigo autoimpuesto que justifica la sumisión a movimientos que ofrecen salvación climática a cambio de sacrificios personales. La ciencia queda subsumida bajo dogmas de pánico y promesas mesiánicas de restauración. El transhumanismo se yergue como la religión del futuro. La promesa de inmortalidad digital, la transferencia de la conciencia a la nube y las innovaciones biotecnológicas se convierten en sacramentos utópicos. ¿Seremos dioses de nuestras propias creaciones o meros algoritmos en un experimento de laboratorio? Los congresos de singularidad parecen concilios proféticos donde se discute el apoteósico advenimiento de un hombre-máquina.
El código de ética se intercala con fórmulas de ingeniería genética y contratos de blockchain, erigiendo templos de silicio donde se profesa la fe en el progreso como salvación definitiva. Estas manifestaciones contemporáneas revelan que el viejo fenómeno de la evangelización muta sin desaparecer, desplaza sus altares, actualiza sus ritos y viste nuevos ropajes, pero conserva intacta la mecánica de la sugestión colectiva. ¿Estamos dispuestos a reconocer estas variantes modernas del lavado cerebral? ¿Seremos capaces de desarmar la ilusión con la valentía crítica que Schopenhauer nos legó? Para levantar el escudo contra siglos de condicionamiento, el primer paso es cultivar la duda como hábito vital. ¿Cómo podemos aceptar un enunciado sin ponerlo a prueba con preguntas filosas? Seguir la senda socrática implica interrogarnos sin tregua. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Qué pruebas la sustentan? Al replicar ese método, desmantelamos la aparente solidez de afirmaciones que jamás fueron cuestionadas. La duda sistemática nos convierte en artesanos de nuestra propia convicción y ya no en súbditos de verdades heredadas. Luego, es imprescindible sumergirse en la lectura crítica de los textos fundacionales. No basta con hojear fragmentos cómodos. Debemos bucear en el contexto histórico, las disputas teológicas y las interpretaciones sucesivas. ¿Estamos leyendo un pasaje aislado o entendiendo la controversia que lo creó? Confrontar diferentes traducciones, explorar las cartas de los padres de la Iglesia y revisar los manuscritos originales nos ofrece un mapa más fiel, donde las certezas absolutas se vuelven incertidumbres productivas. Identificar falacias y sesgos cognitivos es la siguiente herramienta del arsenal crítico. ¿Cuántas veces cedemos al argumento ad hominem, al sesgo de confirmación o a la apelación al miedo sin notarlo? Aprender a detectar estas trampas mentales nos enseña a desactivar el poder del dogma emotivo. Cuando reconocemos la estructura de un razonamiento abusivo, podemos sostener el juicio propio frente a las tentaciones de obedecer por impulso. Schopenhauer nos legó también el valor de la introspección contemplativa, inspirada en la sabiduría oriental. Practicar una meditación despojada de misticismos comerciales nos ayuda a observar la voluntad interna sin identificarnos con ella. ¿Y si la clave para liberarnos del condicionamiento no fuera un dogma externo, sino la conciencia despierta de nuestros propios impulsos? Al prestar atención a los deseos y temores que nos mueven, abrimos un espacio interior donde ninguna consigna ajena puede imponerse. El diálogo auténtico en comunidades horizontales amplifica nuestro crecimiento crítico. ¿Puede el cuestionamiento individual florecer sin la tensión estimulante del debate? Foros de discusión basados en la escucha activa y el respeto mutuo, lejos de las cámaras de eco, permiten enfrentar la discrepancia como un motor de conocimiento. Compartir argumentos y refutaciones en igualdad de condiciones refuerza la confianza en el juicio propio y desmonta la autoridad impuesta por roles jerárquicos. Finalmente, hay que reconvertir la tecnología en aliada de la lucidez. ¿Cómo invertimos el uso de algoritmos para que nos expongan a perspectivas diversas y no solo a lo que confirman nuestras creencias? Seleccionar fuentes variadas, emplear bloqueadores de sesgo y participar en plataformas que premian la evidencia por encima de la viralidad crea un entorno digital que potencia la reflexión. Así, transformamos la pantalla en un aula de pensamiento crítico, en lugar de un púlpito de manipulación masiva. Con estas estrategias entrelazadas, la resistencia individual se convierte en acto creativo. No solo desmontamos las antiguas jaulas mentales, sino que edificamos nuevas arquitecturas de libertad. ¿Estás listo para abrazar esta práctica como forma de vida? Solo así, con la duda como guía y el examen constante como faro, podrás desafiar cualquier lavado cerebral y forjar tu propio horizonte de sentido. Al mirar el horizonte tras este viaje, a través de siglos de fe, poder y rebelión, surge la pregunta más incisiva:
¿Qué sucede cuando desmontamos pieza por pieza la maquinaria espiritual que ha modelado nuestras conciencias? Hemos rastreado el lento goteo de la evangelización, desde los púlpitos romanos hasta los algoritmos digitales, y hemos visto cómo el miedo, la culpa y la promesa de consuelo se han reciclado una y otra vez para encerrar al individuo en jaulas cada vez más sutiles. Pero ¿y si esa jaula no fuera más que el reflejo de un espejo interior que nos niega mirarnos sin ataduras? Schopenhauer nos dejó un legado incómodo. La verdad no sirve para confortar, sino para desestabilizar. Nos enseñó a considerar cada creencia como un ornamento frágil que puede quebrarse ante la luz de la duda. En este punto, cabe preguntarse: ¿preferimos vivir bajo la seguridad de una mentira confortable o renunciar a todo refugio para experimentar el vértigo de la libertad auténtica? La respuesta no está escrita en un texto sagrado ni en un manojo de algoritmos, sino en la valentía de cada uno al enfrentarse a su propia ignorancia. Este llamado final no pretende entregar una doctrina alternativa, sino esbozar un rito de paso, la autoinvestigación radical. ¿Estás dispuesto a cuestionar hasta la raíz de tus convicciones más íntimas? ¿Aceptar que el vacío que deje la demolición de viejos mitos puede ser el espacio fértil donde nazca tu propia visión de lo real? El desafío es profundo. Reemplazar el miedo al infierno por el asombro ante el misterio, sustituir el culto a la norma ajena por la celebración de la pregunta y trocar la adoración del líder por la solidaridad de almas críticas. Quizá descubras que la mayoría de las certezas que trajiste de tu infancia no resistirían un examen honesto. Quizá te sorprendas al reconocer patrones mentales que te empujaron a obedecer sin pensar. Y quizá, al final, sientas el vértigo de no tener un guión preescrito que te diga cómo actuar. Pero precisamente en ese vértigo reside la posibilidad de reinventarte, de escribir con cada elección cotidiana un sentido propio, que no dependa de templos ni suscripciones, de himnos ni hashtags. La verdadera trascendencia en este contexto no es la promesa de un más allá, sino la expansión de la conciencia aquí y ahora. Es aprender a convivir con la incógnita, a encontrar asombro en lo mundano y a fundar tu moralidad en la empatía activa, no en mandamientos aprobados por concilios de poder. Es reconocer que la espiritualidad más genuina nace de la responsabilidad de comprenderse a uno mismo y de respetar la libertad del otro. ¿Estás preparado para dar este salto sin red? Para asumir que sin certezas prestadas, tu brújula interna puede guiarte en la oscuridad. Si respondes que sí, has cruzado el umbral que Schopenhauer, con su bisturí filosófico, nos tendió hace 2 siglos. El próximo paso ya no depende de tratados ni de sermones. Depende de tu capacidad de sostener la mirada ante el abismo, de abrazar la duda y de labrar, con humildad y coraje, el legado intelectual que mereces. Solo quien se atreve a derribar sus propios altares puede construir catedrales de libertad. Y esa construcción comienza ahora, en el silencio de tu reflexión, en el diálogo sincero con tu propia mente. Porque la última palabra de esta historia no la escribe un dogma ni un algoritmo, sino el acto consciente de cuestionar todo lo que alguna vez te enseñaron a aceptar. Ese acto, en sí mismo, es la más poderosa forma de evangelización, la evangelización de la autonomía intelectual. Al llegar al final de este periplo por los pasillos de la historia y los recodos de la mente, queda una pregunta que retumba con fuerza. ¿Qué haremos ahora con el espejo de nuestra conciencia descubierta? Hemos visto cómo la evangelización se traviste de vendetta moral, de algoritmos adictivos o de promesas de inmortalidad digital, pero también cómo, con la daga de la duda, podemos abrir grietas en cualquier dogma, por impenetrable que parezca. La verdadera ruptura no se logra con nuevos oráculos ni con reemplazar un ídolo por otro, sino al aprender a aceptar el vértigo de no saber. Estamos dispuestos a habitar ese abismo con la valentía de quien desafía el viento
en lugar de cobijarse bajo la capa segura de una verdad prestada? Solo allí, en el justo punto donde el conocimiento se convierte en pregunta, podremos fundar una espiritualidad genuina, no en el miedo al castigo, sino en el asombro ante lo desconocido. Este guión, desde la cuna del dogma hasta los altares de silicio, concluye con un reto ineludible: devolvernos la responsabilidad de nuestro propio pensamiento. Seremos capaces de tejer redes de discusión que celebren la discrepancia como motor de descubrimiento. Podremos reinventar la solidaridad no sobre decretos sagrados, sino sobre el respeto irrestricto a la libertad ajena. Schopenhauer nos hereda la decisión final: no reformar la jaula, sino volar por encima de ella. Abre tu mente al caos de las preguntas sin respuesta y permite que ese caos se convierta en tu escuela. Porque solo quien se atreve a cuestionarlo todo puede, al mismo tiempo, erigir su propia catedral de libertad. Y ese templo no necesita frescos ni himnos. Basta con un espíritu indomable y la voluntad de seguir preguntando.